San Valentín. Fabi me debe llamar para hacer el remix del San Valentín. Lo que conocemos hoy en día como San Valentín, amor, amistad, romanticismo, rosas, champaña, empieza con una orgía en el hijo de madre, con fiestas paganas sin sangre de cabra. ¿Cómo empieza todo? Todo empieza en Roma y una de sus múltiples fiestecillas paganas sin sangre de cabra y huevo, que se llamaba la Lupercalia. Se celebraba en la Lupercalia en honor de la loba Luperca, que fue la que nos amamantó a Rómulo y a Remo, fundadores de Roma. Celebrábamos la expansión y la creación de Roma. ¿Cómo? Incentivando la fertilidad de las mujeres. ¿Cómo hacíamos esto? Unos ilustres señores escogían a un grupo de muchachos, los cuales se van a disfrazar con pieles de animales entre el 13 al 15 de febrero. Estos se iban al monte, a la montaña y mataban sus cabritas, mataban perros y con esa sangre se bañaban en ella. Luego tomaban látigos y con esos látigos los untaban de sangre. Y con esos látigos pues le daban azotes a las mujeres y a las mozas del pueblo. Básicamente untaban eso de sangre y ¡qué puta! Esto debe pegar bueno, marica. Y no acababa todo, ¿no, señor? Luego sorteaban a las mujeres y esas se tenían que acostar con todos los hombres que les había tocado. Y ahí empezó la orgía. Mire, como es que ven ser las fiestas, hijo de madre, sí, con orgías y las mujeres iban a ser más fértiles, eso es lo que se creía. Pero entonces llega la iglesia y pues la iglesia, como siempre, muy preocupada por los valores cristianos, dice: se me acaba la guachafita. Llega el papa Gelasio I y erradica esto. Y en cambio de esta fiesta pagana, no vamos a matar más cabras y no vamos a dar más juetazos. Hoy va a ser el día de San Valentín, un santo mártir muy chévere. A mí me cae muy bien San Valentín, de manera un bacán. Bueno, marica, pero ¿por qué? ¿A cuento de qué? Gelasio I va a decir: hoy es el día de San Valentín. ¿Por qué? ¿Quién es San Valentín? Resulta que pasa que en el año 260 a.C. estaba el emperador Claudio II. Él quería formar un ejército fuerte, consolidado, con soldados leales. Pero ¿qué sucedía? Que nadie quería ir a la guerra. ¿Por qué? Porque estaban casados, tenían hijos, tenían familias. Y el señor Claudio II, muy fácil, muy hondo, se le hizo decir: pues no más matrimonios, todos para la guerra. Pero había un cura, muy buena gente él, que casaba a las parejas a escondidas. Pues el señor emperador, pues claramente no le hizo mucha gracia y toma a este señor, este cura que se llama Valentín, y lo mete a la cárcel. Pues marica, si se pone más chévere el chisme. Resulta y pasa que en la cárcel el señor Valentín, el cura Valentín, empieza a tener una amistad muy cercana con la hija de un carcelero. Le va a visitar y pues resulta y pasa que el señor emperador Claudio II se entera y le manda una muendiza amarilla, o sea, la paliza, pero la señora paliza. Y ya en sus últimos alientos, el pobre ya muriendo, lo decapitan. Y así es como muere Valentín. Pero resulta y pasa que a Valentín, al cura Valentín, lo asesinan un 14 de febrero. Cuando él muere, cuando él lo mata, marica, lo mataron. Cuando a él lo matan, revisan su celda, había una carta que le escribió a esta muchacha y firmaba: con amor, tu Valentín. Es por eso que Gelasio II dice: marica, si esto no es morir por amor, entonces ¿qué es? Y tú quejándote porque tienes que visitar a tu novia lloviendo. Es así como Valentín va a ser un santo y mártir y ser el patrono de los enamorados. Pero cuando el papa Gelasio I hizo esto, a la gente le valió, venga, o sea, ellos como: ajá, ¿tú qué me vas a venir a hablar, marica? ¿Esto qué? Yo quiero mi orgía, mi guachafita. Pues no, es lo que es y se queda. La gente brava, ni fa ni fu, ahí quedó la cosa. Esta práctica no se hace popular sino hasta 1000 años después, cuando un poeta y escritor, Geoffrey Chaucer, me perdonarán, inglés británico, escribe un poema dirigido y en honor a San Valentín, donde él ve como dos pajarillos aparean en un árbol. Este poema se hizo viral, marica, se hizo súper famoso en Inglaterra en esa época, y ahí fue donde unos señores muy inteligentes, comerciantes ellos, tomaron ese poema y aprovecharon la ocasión para vender sus productos que ellos habían vendido muy bien. Y dijeron: quiere enamorar a su prometida, a su enamorada, conquístela, ya que estamos en el Día de los Enamorados. Y así fue como poco a poco toda esa tradición se empezó a llenar de regalos, de besos, abrazos, chocolates, flores, bombones, y llegó a ser como la conocemos hoy en día. Valen Valentín. Pero recuérdalo, todo empezó con orgía y sangre de cabra. San Valentín.